Bueno, chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy la clase va de todo acerca de todo el tema de Lighthouse en AWS. Hemos venido trabajando en este módulo de arquitectura de datos, todo lo que es referente a teorema CAP, ACID, Data Warehouse, cómo seleccionar X o Y base de datos. El día de hoy vamos a ver es una clase a nivel teórico de un lakehouse. ¿Qué es lakehouse? Cómo se puede implementar un lakehouse en la nube de AWS. Vamos a estar viendo todo el tema de la estrategia de datos para una organización. Vamos a estar viendo pues como cuál es el problema en sí de los datos en las organizaciones. Y pues vamos a estar viendo tecnologías, en específico Apache Hudi, para todo el tema de la implementación de un posible lakehouse en AWS. La idea es que al final de esta clase podamos ir construyendo como nosotros, pueden ir de la mano pues como con nosotros, construyendo una posible arquitectura que resuelva un lakehouse para una empresa, ¿cierto? La idea es que la próxima clase hagamos una demo y en esa demo pues ya entremos como en materia, en todo lo técnico, en cómo explicar los componentes, en cómo hacer un CDC, qué componentes o qué servicios de AWS me permiten pues como hacer esta parte. Y la próxima clase imperdible. Estamos cocinando ahí pues como la demo para que ustedes entiendan y puedan pues como ver materializado cómo se hace un lakehouse en AWS. También vamos el día de hoy a estar viendo todo el tema de un poco de Data Warehouse y sus diferencias con Data Lake y Lakehouse, ¿cierto? Entonces, creo que en esta clase van a quedar claras ese tipo de cosas y bueno, no, pues manos a la obra, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, si no podemos pues como ir avanzando en la presentación. Bueno, entonces la agenda del día de hoy, muchachos, vamos a estar viendo estrategia de datos, desafíos de un data warehouse, desafíos de un data lake, que es un lakehouse, y la estrella de hoy, pues que es Apache Hudi, ¿cierto? De cómo nos permiten estas tecnologías open source eh, adaptarnos, pues como adaptarlas a nuestras arquitecturas de un data lake para que se vuelvan un lakehouse, ¿cierto? ¿Y qué bondades tiene? Bueno, entonces muchachos, arranquemos pues como por aquí con todo el tema de la estrategia de datos. Como hemos hablado pues como en charlas anteriores, sabemos que la llegada de Internet de las cosas, la llegada de redes sociales, la llegada de Machine Learning y muchas otras tecnologías han hecho crecer de forma exponencial los datos, ¿cierto? Al punto de, digamos, tener que manejar al orden de petabytes, exabytes o terabytes de datos. Y muchas empresas, bien sea grandes, pequeñas, tienen la necesidad de tomar decisiones basadas en datos de forma estratégica que les permitan pues como llegar a sus objetivos. A estas organizaciones, sean grandes o pequeñas, se les llaman organizaciones data driven, como lo hemos hablado en sesiones anteriores, ¿cierto? Para que una empresa llegue a ser data driven, pues primero debe tener una buena estrategia de datos, deben tener en cuenta cuáles son los dolores de cabeza de la empresa en particular, es decir, primero deben de conocerse a sí mismos, ¿cierto? Para poder pues como abordar sus necesidades, conocer sus procesos, conocer su equipo de trabajo, conocer las tecnologías que usan y pues por supuesto deben de conocer sus datos, ¿cierto? ¿Qué fuentes de datos yo tengo? Entonces, todo eso debe de conocerlo una empresa. Entonces, pues una estrategia de datos es eh, a lo que se lleva a hacer o a las acciones correctas que deben de tomar tácticamente las organizaciones para poder pues como resolver una necesidad particular, ¿cierto? Entonces, si lo pensamos desde una estrategia, vamos a ver que necesitamos tomar esas acciones de forma táctica, o sea, el paso a paso,
de lo que vamos a hacer para poder tomar, pues como, eh, para poder llegar a ser una organización data-driven en base a esto. Para lograr esto, pues, como dice la diapositiva, personas, procesos, tecnología, datos. Y dicha estrategia pues debe ser dinámica y adaptativa según sea cómo vaya evolucionando la compañía, ¿cierto? A nivel de qué fuentes de datos tengo, qué fuentes de datos estoy integrando a mi entorno, cómo estoy enriqueciendo los datos que ya tengo, sean fuentes corporativas o no sean fuentes corporativas, ¿cierto? Entonces, digamos que a esto es a lo que una empresa le debe apuntar, porque ¿por qué recalco como este tema de la estrategia de datos por aquí en Lighthouse, cierto? Porque muchas veces pasa de que allá afuera hay tecnologías como Apache Hadoop y como la nube que nos brindan muchas opciones a nivel de tecnología, ¿cierto? Eh, pero uno se encuentra afuera en el mercado empresas que tienen la mejor tecnología, pero siguen sin ser data driven, ¿cierto? Entonces, eso es porque desde un inicio no tienen en cuenta el dolor de cabeza que tiene la empresa, no se conocen a sí mismos, no conocen sus datos y no saben qué explotar, ¿cierto? Entonces, al no saber qué explotar, se vuelve una organización que no es data driven, ¿cierto? Que es a lo que todo este mundo de datos le debe de apuntar. Entonces, es necesario tener muy presente, pues como primero, cuál es mi estrategia de datos, tácticamente, qué acciones voy a tomar a corto, mediano y largo plazo para poder desarrollar una estrategia buena y a nivel de, venga, qué procesos yo tengo que necesito tener eh, para poder crear mi organización data driven, qué datos y qué dolores de cabeza tengo y a cuáles le debo de apuntar, ¿cierto? E incluso qué personal tengo, si está capacitado técnicamente o no está capacitado técnicamente, para tomar decisiones en qué tecnología usar o qué tecnología prescindir, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es una parte importante, pues como de si implemento un data warehouse, que lo hablábamos en clases pasadas también, si implemento un data lake o si implemento un lakehouse, ¿cierto? Entonces, bueno, fases para una estrategia de datos. Las fases son las siguientes. Está el organizar y descubrir, está la evaluación de los activos digitales, análisis, priorización y roadmap y gestión del cambio, ¿cierto? Entonces, digamos que en estas fases se pueden describir de la siguiente forma. Organizar y descubrir sería el detectar cuáles son esos dolores de cabeza de mi organización, ¿cierto? Aquí es donde se tiene que identificar los casos de uso, particularmente que se tienen desde negocio para, no sé, una campaña de marketing, para promocionar algún producto nuevo que estamos sacando, cosas de ese tipo, ¿cierto? Identificar cuáles son las partes interesadas, ¿cierto? Lo hablábamos en la primera clase, creo, en fundamentos de datos, de ingeniería de datos, y es que nosotros nos ubicamos como ingenieros de datos en el centro, ¿cierto? Y, y nos rodean un montón de áreas, ¿cierto? Transversales a la organización, funcionales, que uno los puede llamar stakeholders, ¿cierto? Esos stakeholders, pues entonces son los que son las partes interesadas, esas partes interesadas que necesitan apalancarse en los datos para poder llegar a una toma de decisiones correcta, ¿cierto? Entonces, si uno no está respondiendo a esas partes interesadas o si uno no está respondiendo a esos stakeholders, pues entonces el negocio no te va a generar valor o no te va a generar el valor que quieres, ¿cierto? Es que no es implementar como una arquitectura de datos porque es la moda, ¿sí? ¿Ok? Sino es, venga, yo quiero implementar una arquitectura de datos, yo quiero tener ingenieros de datos para apalancarme de esos datos, poder explotarlos y crecer como empresa, ¿cierto? Y generar valor. Y a su vez, pues, generar valor a todo el tema de la sociedad. Entonces, bueno, eso pasa en organizar y descubrir, ¿cierto?
Ahora, en el tema de evaluación de activos digitales, es la identificación de fuentes de datos, ¿cierto? Más que eso, identificación de fuentes de datos, identificación de procesos de negocios y las tecnologías que tiene la empresa, ¿cierto? En qué tecnologías estamos montados, si estamos montados en on-premise, si estamos montados en nube, qué nube usamos, qué aplicativos tenemos, si tenemos aplicativos web, si tenemos aplicativos móviles. Bueno, todo ese tema es importante para poder eh, identificar esos orígenes de datos y llevarlos, como ya hemos hablado, a una parte centralizada como tal de datos, ¿cierto? Llámese warehouse, llámese data lake, llámese lakehouse. Ahora, análisis y priorización y roadmap. En este, pues, se identifican las fases previas, cómo se van a atacar y todo lo que se debe priorizar, ¿cierto? De pronto, a las empresas les ayuda pues como mucho a esta parte de tener modelos como Scrum, modelos como DevOps, ¿cierto? Que ayudan a todo el tema de, venga, yo qué necesito primero, qué es lo urgente, qué es lo importante y a dónde le vamos a apuntar, ¿cierto? Esta es la forma como tácticamente cómo nos vamos a estructurar para llegar a generar el valor a esos stakeholders, ¿cierto? Entonces, digamos que marcos como los que mencionaba a nivel de Scrum Master y tal, pueden pues como ayudar a hacer esa identificación, a hacer esa priorización e implantar pues una buena estrategia de datos en la organización. Y gestión del cambio, que aquí es donde se coordinan pues como los cambios a nivel cultural, a nivel tecnológico, a nivel de procesos de negocio, es donde se llevan pues como todo el tema de la medición de los KPIs y métricas como para mejorar, ¿cierto? Si me preguntan qué es un KPI, lo pueden consultar chicos, es acerca de todo el marco de Scrum, pero sí, es básicamente es la medición que tiene un producto para salir, ¿cierto? Es medir esos objetivos que van a salir, pero en qué porcentaje están a nivel cuantitativo, ¿cierto? Entonces, digamos que todo este tema de la gestión del cambio, pues le apunta es a esto, ¿cierto? Voy a poner por aquí a alguien que está como solicitando acceso. Listo, muchachos. Entonces, ustedes se preguntarán, resulta que por ahí hay una métrica que hizo una empresa, esta empresa en particular, y es, venga, ¿qué esperan las empresas que los datos resuelvan? ¿Cierto? Y pues la gran mayoría de empresas apunta a que ellos quieren encontrar correlaciones entre múltiples datos, entre múltiples fuentes dispares. Es decir, fuentes que no se hablan, pero pues que a la final terminan siendo centralizadas y que al centralizarse se le puede aplicar todo un tema de analítica de datos, de machine learning y demás pues, procesos de modelamiento que permiten llevar a tener una correlación entre esas múltiples fuentes, ¿cierto? Entonces, aquí podemos tener fuentes como IoT, sensores, ¿cierto? Redes sociales, datos estructurados, datos no estructurados, ¿cierto? Digamos que este es uno de los problemas que quiere, o el que más quieren resolver, pues como las empresas, ¿cierto? Encontrar correlaciones entre fuentes dispares. Uy, qué pena, se me saltó por aquí. Eh, bueno, la segunda es como predecir los comportamientos de sus clientes para generar mayor rentabilidad y adelantarse a la competencia. Entonces, digamos que básicamente aquí, para todo el tema de ventas, ellos quieren saber yo qué necesito, qué producto necesito comprar el día de mañana para poder que me lo ofrezcan y ellos ganar un cliente y ganar una venta, ¿cierto? Por ahí una historia, no me acuerdo muy bien de la historia, pero era algo más o menos que en Estados Unidos hay una serie de supermercados que tienen una serie de cadenas de supermercados que tienen muy bien estructurados sus datos y los tienen tan bien estructurados que ya sabían que una cliente de ellos estaba en embarazo y la cliente ni sabía, ¿cierto? Entonces, es un rollo como de este tipo por una serie de comportamientos que ella venía presentando. Le ofrecieron pues como unos productos de una mujer, para una mujer embarazada
Y ella dijo, pero qué carajos, yo no estoy embarazada. Y a los meses, pues resulta que estaba embarazada, ¿cierto? Entonces es como ese tipo de predecir los comportamientos de sus clientes para que yo genere una venta, es lo segundo más importante que buscan pues como las empresas al momento de resolver con los datos, ¿cierto? Y pues en tercer lugar está la predicción de las ventas o servicios, ¿cierto? Entonces digamos que estas son como las tres principales que esperan las empresas para resolver con sus datos. Muy bien. Sigamos. Aquí yo tengo una pregunta para ustedes. Eh, Me gustaría que abran sus micrófonos y respondan la siguiente pregunta. Yo quiero saber si este recuadro que hay aquí en A tiene el mismo color que el recuadro que hay aquí en B. Simplemente no tienen que equivocarse, no tienen que tener miedo pues como a equivocarse, ¿cierto? Simplemente es como responder sí o no. Si son iguales, sí. Si no son iguales, no. O lo pueden también dejar pues como por el chat. Me gustaría que se abrieran sus micrófonos acá. No, para mí no son iguales. Son diferentes. Ok. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Y pues se ven diferentes, pero cuando uno le tapa con el dedo, sí se da cuenta que son iguales. Bueno, Diego dice que son iguales. ¿Quién da más? ¿Qué otra percepción tienen acerca de esto? ¿Nadie? Por el chat hay algo. No, sí, son diferentes. Son diferentes. Sí. Listo de uno. Bueno, entonces, resulta que es el bendito problema que tienen las organizaciones a día de hoy. Si yo le tomo un pantallazo a cada uno de los recuadros y lo analizo con el código de colores, me sale el mismo código de colores. Lo que pasa es que es la perspectiva, ¿cierto? Y la percepción de cada persona. Y ese es el problema a las que se enfrentan las organizaciones, ¿cierto? Y es, venga, ¿cómo tomamos buenas decisiones si estamos analizando desde la perspectiva de cada uno? Aquí dos personas dijeron como, bueno, son diferentes. Diego dijo, parecen diferentes, pero si le tapo con un dedo, son como iguales, ¿cierto? Entonces, ese es el problema, chicos. Entonces, por eso es que las decisiones no pueden ser para una organización tomadas por pálpitos, por brujería o por otro tipo de cosas, sino que venga científicamente, eso es correcto o no es correcto, ¿cierto? Entonces, ahí está. Ese es básicamente el problema de los datos y a lo que se enfrenta. Si quieren, ustedes pueden hacer el ejercicio, le pueden tomar un pantallazo y pueden sacar su código de colores. Entonces, igual yo la diapositiva pues como que se las dejo, pero son iguales, o sea, si le saca el código de colores son iguales, es interesante, ¿no? Entonces, bueno, desafíos vamos a empezar a hablar acerca de todo el tema de Data Warehouse. Creo que esta clase se nos va a acabar rápido, pero bueno, tienen más tiempo para su... resulta que hay dos formas comunes de, de estos desafíos, ¿cierto? Entonces, desafíos a los que se enfrenta un data warehouse es el data warehouse no soporta data no estructurada. Y eso es un problema. Al no soportar data estructurada, estamos perdiendo datos muy importantes, muy relevantes, a nivel de que actualmente con Internet y con todo, pues se maneja un montón de imágenes, se manejan datos en formatos semiestructurados como lo pueden ser XML o JSON, que estas bases de datos estos data warehouse no son capaces pues como de entender.
ni de leer, ¿cierto? Entonces, digamos que se pierde una gran cantidad de información muy importante para responder lo que veíamos ahora, hace unas diapositivas antes, la correlación que hay entre múltiples fuentes de datos dispersas, ¿cierto? Entonces, eh, no soportar datos no estructurados a día de hoy es un problema, ¿cierto? Que tiene que ser resuelto. Tampoco no soporta la ingesta de datos en streaming. No soporta tareas de data science y ML. Y el formato es de formato no open, ¿cierto? Es decir, ese formato, cuando ustedes se enfrentan, por ejemplo, a todo el tema de eh, archivos Parquet, por ejemplo, o archivos Avro, ¿cierto? En ese tipo de formatos son formatos que son open source, ¿cierto? No, en cambio, para los data warehouse, en particular, que podemos hablar de Redshift, que podemos hablar, por ejemplo, de BigQuery, hablando de todo el tema de la nube. Si ustedes le miran el formato en lo que ellos almacenan en disco, ¿cierto? Van a ver que es un formato que les pertenece a ellos, ¿cierto? Es un formato no open. Cuando se dice que no soporta ingesta en streaming, aquí hay algunos que a día de hoy tienen algunas funcionalidades para, digamos, soportarlo, entre comillas. Pero resulta que, digamos que el propósito de un data warehouse a nivel estratégico de cómo ingesta los datos, normalmente es por batch, ¿cierto? Sean en procesos batch, más que todo, no se usan pues como en procesos de streaming. Hablábamos hace unas clases anteriores, cuando estábamos hablando todo el tema de Cassandra y tal, que veíamos la arquitectura que tenía Cassandra, que era en tipo Ring. Ese tipo de bases de datos son muy buenas para almacenar información en tiempo real, ¿cierto? Pero Cassandra no se considera un warehouse. Entonces, digamos que los warehouse tradicionales, como pueden ser una base de datos como Oracle o MySQL o Redshift, que son especializadas pues como para todo esto, tienen una estrategia de esa forma, lo cual las limita. Las limita a nivel de que muchas empresas, muchas organizaciones tienen necesidades o casos de uso para ingestar datos en streaming y poder consumirlos en streaming, ¿cierto? En tiempo real. Eh, Eso pues como por acá. Entonces vemos que hay datos externos, datos de operaciones, hay un conjunto de TLs que llevan los datos ¿a dónde? Al data warehouse y que pues posteriormente se pueden mostrar en reportes pues de BI y otras cosas, ¿cierto? Esto sí es muy bueno, tiene sus ventajas, por ejemplo, para todo el tema de Business Intelligence, o sea, la rompe, ¿cierto? Es muy bueno para esto, para el Business Intelligence, pero no soporta esas cuatro. Entonces, bueno, ahí vemos como desventajas del Data Warehouse. Desafíos del Data Lake. Resulta que el Data Lake tiene un soporte muy pobre para todo el tema de Business Intelligence, ¿cierto? Muchas veces uno tiene un data lake y las organizaciones tienen implementado un data lake, pero vaya pues encuentra un dato o vaya pues modele los datos que se encuentran alojados ahí, ¿cierto? Entonces digamos que sí, aquí este me da mucha más flexibilidad en yo puedo almacenar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, ¿cierto? Pero pasa pues que no está preparado pues como para todo el tema de BI. Ya sabemos que un data lake pues es un repositorio de datos centralizados también, ¿cierto? Y que funciona pues, pero digamos que tiene el mismo concepto del warehouse, pero ya empezamos a manejar esa otra bondad que le hace falta al warehouse, ¿cierto? Los datos no estructurados, semiestructurados y no estructurados, como lo pueden ser imágenes, videos, audios, archivos XML, archivos en formato JSON, archivos en formato CSV o información que viene de fuentes estructuradas de datos, como lo pueden ser bases de datos y otras bases y otro tipo pues como de fuentes estructuradas ciertas. Entonces digamos que bueno,
Yo ya estoy almacenando eso de forma objetual en mi repositorio, en mi data lake, pero tengo un soporte muy pobre para todo el tema de Business Intelligence, es decir, el tema de modelar datos, el tema de estructurarlos, el tema, es un lío, o sea, tiene un soporte muy pobre para eso. Lo otro es que en vez de ser lagos de datos, se vuelven pantanos de datos. Hay tanta información que no pueden, las empresas pueden caer en que no esté bien administrada. ¿Cómo me refiero en que no esté bien administrada? Por ejemplo, que no tenga un modelo de gobierno de datos bien definido, que cualquier persona puede ir allá pues como a explotar datos, que cualquier persona manualmente pues puede dejar archivos ahí de formatos X, ¿cierto? Ese tipo de cosas no manejadas pueden volverse una problemática grande. Digamos que el pero más grande que tiene esto es que no soporta operaciones ACID, ¿cierto? Que ya ustedes saben que es ACID. Al no soportar operaciones ACID, pues hace que nosotros para hacer ¿cómo es que se llama? Una sobreescritura de datos, no lo podamos hacer de forma como lo hacemos en ACID con una base de datos transaccional. Me explico. Si yo el día de hoy tengo que sobreescribir unos datos, es decir, si yo hoy tengo en mi data lake un archivo Parquet, ¿cierto? Un archivo Parquet que contiene los datos históricos de mi organización, que vamos a decir son 100 datos, son 100 registros de una tabla, ¿cierto? Ese es mi histórico. El día de hoy, mi cliente Pepito Pérez me llamó y me dijo, no voy más con la empresa, quiero que por favor eliminen mis registros de sus bases de datos, ¿cierto? Entonces, para yo hacer esa operación de delete en mi data lake, ¿cierto? Tengo que sobreescribir todos esos 100 registros, ¿cierto? Para modificar un registro, ¿cierto? Para eliminarlo en este caso puntual, ¿cierto? Entonces, digamos que el no soportar esas operaciones ACID me hace hacer pues como esa sobreescritura de datos de todo mi histórico para poder eliminar un registro en particular, lo cual pues lleva más tiempo y puede ser una problemática, ¿cierto? Bueno, eso pues como por ese lado, no sé si me entienden ahí con lo de ACID. Y lo de la ingesta en streaming es que tampoco son muy buenos para todo el tema de streaming de datos porque yo la ingesta la debo hacer en streaming, debo almacenar y debo ya tener pues como la forma de explotar esos datos que hay en mi data lake, ¿cierto? De X o Y forma, como lleguen, ¿cierto? Entonces digamos que es también una problemática que tienen los data lakes. Entonces, como en base a todas estas problemáticas que existen con los data lakes, eh, los ingenieros empezaron a pensar, bueno, ¿y cómo resolvemos todas estas problemáticas? Y llegaron a la conclusión de que había que implementar algo que se llama los lakehouse, ¿cierto? Entonces, digamos que los desafíos anteriores se complican aún más con el volumen y la frecuencia que los datos en la que los datos deben de manejarse, ¿cierto? Y de mantenerse de forma actualizada, ¿cierto? Resulta que por allá eh, compañías como lo son Uber, compañías como lo son Netflix, compañías como lo son Databricks, eh, empezaron a estudiar este tipo de problemáticas que estábamos viendo anteriormente en busca pues como de una solución, ¿cierto? Dado de que estas empresas manejan un gran volumen pues como de datos y necesitan tener como todo ese tema de esa flexibilidad, ¿cierto? Manejan un gran volumen de datos, necesitan tener un gobierno de datos, necesitan poder soportar transacciones ACID en sus datos eh, y necesitan poder tener un soporte más robusto para BI,
¿cierto? Entonces, en base a esto, pues sale el concepto de lakehouse. Un lakehouse, como lo dice acá en la diapositiva, vamos a permitir leerlo, es el más reciente paradigma abierto de gestión de datos que combinan las capacidades más populares de los data lakes y de los warehouse, ¿cierto? Entonces, digamos que tomaron las bondades de cada uno de ellos, del data lake y del data warehouse, e implementaron una solución que pues permite juntar o conjugar estas dos, esas muchas bondades que tienen cada uno por su lado, ¿cierto? ¿Cuáles bondades, Pipe? Las bondades, por ejemplo, de los bajos costos de los data lakes, las bondades, por ejemplo, de que el data lake me resuelve todo el tema de yo poder tener un almacenamiento objetual y que ese almacenamiento objetual me permite llevar información de datos estructurados, no estructurados, semiestructurados a mi repositorio de datos, ¿cierto? Y las bondades de los warehouse, que es para todo el tema de BI, por ejemplo, que tienen muy buen soporte para el tema de BI y que integran todo el tema muy bien a nivel de datos estructurados, ¿cierto? Entonces, por acá dicen, los data lakehouse también garantizan que los equipos tengan los datos más completos y actualizados como con lo que estamos viendo ahora y disponibles para proyectos de ciencia de datos, para proyectos de machine learning y análisis de datos. ¿Listo? Entonces, bueno, los esfuerzos de estas empresas, como veníamos hablando de Uber, de Databricks, de Netflix, han dado como resultado que los desafíos que enfrentan los ingenieros de datos, en ese caso de las operaciones ASI, dentro de un data lake, pues puede hacerse en un lakehouse, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con este concepto de lakehouse a escuchar mucho acerca de los formatos de los archivos que vienen en Delta Lake, ¿cierto? Ese formato Delta Lake fue creado por Databricks eh, y también hay otras herramientas que, por ejemplo, son Apache Iceberg, que fue creado por Netflix, y también hay otra herramienta que fue creada por los ingenieros de Uber que se llama Apache Hudi, ¿cierto? Estas tecnologías lo que nos permiten es pues como implementar un data lakehouse. Es como agregarle un esteroide a un data lake, ¿cierto? Tradicional. El gobierno de datos puede ser más sencillo, manejar versionamiento de datos es posible en un lakehouse porque me permite retroceder en el tiempo, ¿cierto? Y ver a qué versión de datos estoy accediendo o a qué versión de datos quiero acceder. Y lo más importante y la ventaja pues que tiene más relevante es que actualizan un único registro sin problemas, ¿cierto? Es decir, si yo pongo, por ejemplo, el caso de uso, el cual estábamos hablando hace un momento, vemos que si mi cliente me llama o yo tengo un lakehouse, tengo la información histórica de mi cliente ahí, de todos mis clientes, son 100 clientes. Me llaman y me dicen, ves que yo necesito que mis datos ya no estén más en su empresa, pues entonces yo, por medio de una cosa que se llama CDC, Change Data Capture, que de pronto los que no conocen el concepto, es básicamente que yo conecto una fuente de datos transaccional, por ejemplo, una base de datos Postgres. Tengo un servicio de cualquier nube que me permite hacer CDC, ¿cierto? Change Data Capture. Es decir, que entonces mi cliente me llama, me dice, Pipe, yo no necesito estar más en su base de datos y quiero que por tema de habeas data, por ejemplo, eliminen mis datos que ustedes tienen guardados en sus bases de datos. Inmediatamente se ejecuta el proceso de eliminado en la base de datos transaccional. Este servicio de Change Data Capture lo que va a hacer es ir, eh, entender que hubo una transacción de tipo eliminación, ¿cierto? Llevar esos datos
ya listos y con los cambios ejecutados a mi Lakehouse y yo poderlo ver reflejado en mi Lakehouse, ¿cierto? Entonces ya las personas que están explotando todo ese tema de análisis de datos, de auditorías, de marketing, entre otras cosas, pues entonces no van a ver ya mi cliente ahí, ¿cierto? Y ojo, lo más importante es que yo no voy a tener que sobreescribir todo el histórico, ¿cierto? Únicamente estoy sobreescribiendo ese único registro, ¿cierto? De ese cliente que ya dijo que no quiere ir más con los datos de la empresa. Entonces, digamos que esa es la bondad más grande que tienen los Lakehouse, ¿cierto? Que permiten hacer transacciones ACID, ¿cierto? Entre comillas, para verse reflejado pues como en un almacenamiento centralizado de información. ¿Listo? Bueno, aquí vemos como una gráfica de más o menos cómo funcionan, ¿cierto? Entonces tenemos un data lake, tenemos un data warehouse, las bondades de esos dos las unimos, podemos soportar todo este tipo de datos que ya lo hablamos y tienen un soporte muy bueno para todo el tema de BI, tienen un soporte muy bueno para todo el tema de streaming analytics, tienen un soporte muy bueno para el data science, tienen un soporte muy bueno para el machine learning. Entonces, básicamente las cosas van de esta forma con un lakehouse. Listo. Ahora, características de un lakehouse. Ya las hemos mencionado un poquito. Eh, el almacenamiento es desacoplado pues como del cómputo. Entonces digamos que tiene unas bondades a nivel de que pagas por el cómputo que usas, ¿cierto? Y puedes desapuntarlo cuando no hay un trabajo pues como que se está haciendo. Es decir, si no se están ejecutando ningún trabajo, pues puedes desacoplar el cómputo para que no haya pues como cobro de cómputo, es decir, de procesamiento, memoria RAM, procesador, máquinas que están trabajando pues como para... Y aprovechas que haya que el storage es barato, ¿cierto? El storage, digamos que es de las cosas más baratas en los servicios claramente depende pues de cuánta información tenga, pero y cómo la gestiono, pues sí, pero puede salir más barato, ¿cierto? Entonces digamos que tengo esas bondades a nivel de que mi cómputo es desacoplado, el almacenamiento es desacoplado y solamente pago pues como por lo que uso, ¿cierto? Entonces, eh, voy a leer estas características que hay, pues como acá, que es soporte de transacciones para garantizar que varios usuarios puedan leer o escribir los mismos datos, escribir datos al mismo tiempo, perdón. Dos, el almacenamiento está desacoplado del cómputo, lo que hablamos. El formato de archivos es open, ¿cierto? Pueden ser pueden ser archivos en formato Parquet. La ingesta de datos puede ser en streaming, el soporte para todos los tipos de datos que hay en este momento, estructurados, no estructurados, semiestructurados. Tenemos un buen soporte para Business Intelligence, para trabajar directamente pues, como con datos de origen, reduciendo la obsolescencia pues, de los datos. Y soporte para diversas cargas de trabajo, incluida la ingeniería de datos, ciencia de datos, machine learning y análisis de datos. Todo en un mismo repositorio. Entonces, digamos que tiene muchas ventajas, muchas bondades. Y básicamente esto es un Lighthouse. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Podemos ir a descanso 10 minuticos y volvemos para hablar acerca de todo el tema de cómo implementarlo, hablar un poquito de estas tecnologías de Apache Hudi y empezar a maquetar una arquitectura de forma conjunta, que digamos que es uno de los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar para el trabajo final. Y, y no sé, muchachos, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿qué más, Pipe? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Me escuchan? ¿Todo muy bien? Sí, ahí te escucho. Eh, pues ya ahora con lo que nos presentas del Data Lakehouse, me surge la duda de, pues, si ustedes consideran, pues, como cuál es el futuro de estas tecnologías, porque yo creo, pues, que, por ejemplo, lo que vos decías, como de pronto tener
vos administrar por un lado el tema de un data lake y por otro lado el tema de un data warehouse, pues vos consideras que en algún momento las cosas van a estar tan integradas que vos no tengas que administrar de pronto herramientas separadas, sino que todo va a estar integrado para que una misma herramienta haga todo esa gestión, procesamiento, almacenamiento y pues llegue a cumplir como esas necesidades que, por ejemplo, estas dos herramientas como lo que es el Data Lake y el Data Warehouse hacen por separado y ahora estamos viendo con el Lakehouse que de pronto pues ahí sí desconozco, está tomando cada vez más fuerza para que ya las herramientas por separado pues ya no sean de pronto competitivas o tengan de pronto casos de uso muy específicos. Parce, mira, yo lo que veo pues como para el futuro de este campo es que cada vez están llegando herramientas más autogestionadas, ¿cierto? Antes, si vos hablas con un ingeniero de datos de los años 2005, vas a ver que esa gente era experta, parce, subiendo servidores, lidiando con problemas en Linux, lidiando con parches de seguridad también de las herramientas como Apache Spark, Apache Hadoop, MapReduce, cosa que hoy día, en 2025, no pasa tanto, ¿cierto? Y si pasa es porque la organización de pronto no ha tenido un upgrade pues como de las tecnologías. Pero ahora se están viendo herramientas muy autogestionadas en los que nosotros como ingenieros de datos nos encargamos de maquetar, de modelar, de diseñar arquitecturas, de usar los servicios que me funcionen, de diseñar la estrategia de datos, de diseñar también y tener muy en cuenta todo el tema de modelo de gobierno de datos, de conocer siglas importantes a nivel de ley de datos como lo son la de California o la europea, porque actualmente las herramientas han evolucionado a un punto de que, venga, yo le autogestiono todo eso. Herramientas, por ejemplo, como Microsoft Fabric, permiten pues como desde un inicio, desde un inicio hasta el final, todo un proceso de datos, ¿cierto? Eh, montarlo en ese servicio y que funcione muy bien, ¿cierto? Y desentenderme un poquito de todo eso que estamos hablando de parches de seguridad, que no me funcionó el código en Spark, que no me funcionó, que no me subió el servidor, que se me cayó un nodo, que, bueno, todos esos problemas que habían con los ingenieros de Big Data en 2005, a día de hoy son problemas que están quedando muy en el pasado, ¿cierto? Que no digo que actualmente no existan, ¿cierto? Depende de la empresa y cómo esté montada su tecnología, pero digamos que yo lo que visiono para todo este mundo de datos es que cada vez va a ser más autogestionado y que nosotros vamos a cumplir ese rol que te mencionaba hace un momento, ¿cierto? Más de, digamos, no quiero decir como gestores de información, pues, pero más como a nivel de orquestar muchas tecnologías que me permitan dar la solución a casos de uso y entregarle valor a la organización. Es como mi punto de vista, ¿cierto? No significa que yo tenga la última palabra, eh, pero es como lo que visiono. No sé si eso responde pues como a tu pregunta. Ahora, estos paradigmas eh, creo que van a seguir evolucionando según las necesidades que las empresas vayan teniendo, ¿cierto? El paradigma de una arquitectura en warehouse, una arquitectura en lakehouse, una arquitectura en data lake, creo que son paradigmas que pueden seguir evolucionando, pues según lo que las tecnologías nuevas que se vayan integrando también. Mira que ya pasó que llegó Internet por allá en los 90 y entonces a la gente le tocó empezar a ver cómo iban a integrar datos no estructurados a su fuente centralizada de información o a su fuente de la verdad de la empresa, ¿cierto? Entonces, creo que eso sí tiene pues como tendencia a evolucionar esos paradigmas y ya lo que te mencionaba pues como de a dónde va más o menos eso. No sé si eso responde bien tu pregunta. Sí, pibe, muchas gracias. Una parte. ¿Alguien más, muchachos, tiene alguna pregunta para ir a descanso o vamos 10 minutitos? Nos vemos ahorita
Puede ser a las 11:02 más o menos. Listo, muchachos, no, entonces nos pillamos en 10. Bueno, De una.
Muchachos, ya estoy por acá. Ustedes ya se subieron otra vez. Los chicos me confirman si ya me escuchan. Sí, señor. Sí, señor. Señor. Super. Listo. Vamos a continuar entonces con el tema. Bueno, entonces les comparto pantalla por acá. Ya ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Super. Listo, chicos. Entonces, la idea es que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la tecnología de Apache Hudi. Apache Hudi es el framework de gestión de código abierto que se utiliza para simplificar todo el tema de procesamiento de datos incrementales y que proporciona unas capacidades de inserción, actualización y eliminación a nivel de registros sobre archivos Parquet. Listo. Entonces, si yo me devuelvo un poquito, un paradigma atrás al Data Lake, si ustedes intentan hacer una, yo qué sé, como de pronto llevar a un nuevo cliente que se acaba de registrar en su base de datos de clientes a su data lake y su data lake está recibiendo archivos en formato Parquet, pues eso no va a ser posible hasta que yo haga toda una sobrescriptura, como lo veníamos hablando hace un momento, de todos los datos, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que nos permite este framework de Apache Hudi es esto, que si me llega una nueva inserción de un cliente a mi data lake y mi data lake tiene todo el tema de archivos Parquet, de formatos en archivos Parquet, pues entonces yo voy a poder insertar únicamente el cliente que me interesa sin tener que hacer una sobrescritura de toda mi información. Listo. Eh, Eso es como lo más importante. Esto de pronto, ¿cómo nace? Resulta que este framework de Apache Hudi, ya como lo dijimos, fue un framework que la empresa de Uber se inventó, pero resulta que ellos tenían la necesidad de que sus datos se fueran directamente a su data lake, eh, se sincronizaran en su data lake de la forma en la que se sincronizan actualmente, con inserción, actualización, eliminación, pero de a registro, no volviendo a sincronizar todos los datos, ¿cierto? Uno, porque pues les costaba mucho tiempo, y dos, pues porque no tomaban decisiones rápidas. Por ejemplo, esto surge a nivel de la necesidad que creo que sus procesos corrían como en la noche, los procesos pues como de llevar la información a su lago de datos en Uber, pero resulta que si el día de hoy Simón tomaba un viaje a las 6 de la tarde, ellos no tenían esa información en su data lake, ¿cierto? Y necesitaban tenerla a nivel para analizar los datos de qué estaba pasando, ¿cierto? Se tenían que esperar hasta la medianoche que se corrieran todos sus procesos de inserción, modificación, eliminación, viajes, etcétera, para poder tener esa información directamente en su data lake, ¿cierto? Esa era pues como la necesidad que ellos tenían. Entonces, en base a esa necesidad, pues decidieron eh, crear una nueva tecnología que permite hacer eso, que ya la conocemos como Apache Hudi. Apache Hudi fue también donado a la Fundación Apache y pues ya lo conocemos como Apache Hudi, ¿cierto? Este framework se integra de forma
fácil con tecnologías como Apache Spark, Apache Hive y Apache Presto. A partir de la versión 3.0 del servicio de AWS de Glue, se puede integrar de forma nativa en este servicio, ¿cierto? Y a partir de la versión 5.28 del EMR de AWS también y posteriores, Apache Hudi se puede integrar de forma nativa con este servicio también, ¿cierto? Entonces, digamos que es una ventaja súper grande porque tenemos dos servicios que funcionan muy bien para todo el tema de ETL, que se integran de forma nativa con Apache Hudi. Entonces, como les decía ahorita, esto nos sirve un montón porque es como inyectarle esteroides a mi data lake, ¿cierto? O sea, yo ya no tengo la necesidad de hacer un override en Spark que se demora un montón de tiempo y que me tiene que cargar toda la información de toda mi base de datos, hacer un drop. Bueno, no, esto ya tiene la capacidad de hacer inserciones incrementales, eliminaciones incrementales a nivel de registro, ¿cierto? O modificaciones. Entonces, digamos que es importante que conozcan que existe para Glue, existe para EMR. Si ustedes se meten a su cuenta de AWS y se escriben Glue, ¿cierto? Y van a crear un ETL de forma visual, van a poder ver que él se integra de forma nativa, ¿cierto? Van a poder ver eso. ¿Listo? Entonces, los invito a que lo cacharreen, pues, como por ese lado. Bueno, esta es una posible arquitectura para hacer con Apache Hudi, ¿cierto? Una posible arquitectura de datos. Entonces vemos que tenemos por aquí unos data source, ¿cierto? Esos data source vienen de apps, de microservicios, vienen de bases de datos como MySQL, Postgres o Cassandra, y a partir de todo un tema de event streams por Apache Kafka, puede ser, manda viajar esos datos y esos datos viajan en Delta Streamer o CDC, ¿cierto? ¿Qué es CDC? ¿Quién me dice qué es CDC? Change Data Capture. Exacto. Change Data Capture lo que permite es capturar esos eventos, ¿cierto? ¿Esos eventos de qué? De eliminación, de modificación y de creación. ¿Qué pasa en una base de datos cuando, por ejemplo, recibe una transacción de ese tipo? Se generan una serie de logs por detrás en la base de datos, ¿cierto? Por ejemplo, en Postgres se genera un log que dice, ve, ocurrió un evento de inserción. Otro, ocurrió un evento de modificación. Ve, ocurrió un evento de eliminación, ¿cierto? Esos logs se van escribiendo en cierta ruta, ¿cierto? Esa cierta ruta es lo que toma este CDC, esos servicios de CDC o de Change Data Capture. Importante, muchachos, que lo interioricen y que sepan qué es, porque eso es pregunta de entrevista. Ustedes el día de mañana están en una entrevista y le dicen que es CDC, que se acuerden de mí, pues como por lo menos. Y digan, Pipe, Change Data Capture, ok, listo, ya, lo resolví, ¿cierto? Y que esos servicios de Change Data Capture lo que me permiten es ir monitoreando esos logs que van generando mis bases de datos y apenas se genere un nuevo evento de transacción, ¿cierto? Bien sea las que conocemos, que ya sabemos cuáles son, se dispare inmediatamente y se envíe el evento para que Apache Hudi lo sincronice, ¿cierto? Entonces, digamos que así funciona. Entonces se genera un evento de una transacción de creación, ese evento de creación queda registrado en un log, ese log lo toma mi servicio de CDC, ¿cierto? Y lo manda directamente para un espacio o un storage o un almacenamiento que se le puede llamar RAW, ¿cierto? En ese almacenamiento vamos a decir que lo vamos a escribir en, yo qué sé, en Parquet, ¿cierto? Entonces, digamos que cada que se genere un evento acá, ¡pum! De un Parquet acá se escribió, ¿cierto? Emite una RAW.
Ahora, ustedes me pueden decir, Pipe, pero Pipe, es que eso está apilando únicamente archivos Parquet con los eventos generados en una traza de tiempo, ¿cierto? Sí, pero para RAW. Ahora, Apache Hudi, ¿dónde entra acá? Entra en servicios como Glue, entra en servicios como IMR, que lo que permiten es que cada que se modifique acá un nuevo pues, Parquet, ¿cierto? En mi storage, él sincronice esos datos y simule un proceso ACID dejándolos en un storage de result, ¿cierto? En ese storage de result, pues entonces yo ya voy a tener la trazabilidad a nivel de tiempo, a nivel de modificación, a nivel de modificación, creación, eliminación de los registros que están en mis fuentes de datos. ¿Listo? Entonces, digamos que así funciona Apache Hudi de forma teórica. ¿Listo? Por acá pues tenemos como que también los lake storage pueden ser como conectados con Apache Hudi. ¿Listo? Y pues por acá vemos que hay un montón de otras tecnologías que pueden ayudar a explotar lo que tenemos acá almacenado, como lo pueden ser Athena, Spark, Hive, ¿cierto? Presto, Redshift, entre otras. O que también pueden ser un insumo para otros pipelines de datos que vayan en Spark, Flink o Hive. ¿Listo? Esto pues como por esta arquitectura. Ahora, casos de uso. Tenemos los siguientes. Trabajo con datos transmitidos en streaming desde sensores y otros dispositivos de Internet de las Cosas y IoT que requieren eventos específicos de inserción y actualización de datos. Eso puede ser un caso de uso. Implementación de un sistema de captura de datos de cambio, CDC, que permite aplicar cambios a un dataset a lo largo del tiempo. Eliminación de registros de acuerdo a las regulaciones de privacidad de los datos, ¿cierto? Esos de 3 casos de uso, pueden haber muchos más, nos pueden apuntar a que nosotros tengamos que implementar un paradigma usando un lakehouse. ¿Listo? Entonces, importante pues como eso. Ahora, existen otros sistemas de CDC, como lo pueden ser, de pronto lo voy a escribir por acá, de Debezium, ¿cierto? Debezium, creo que es este. Debezium es un sistema de CDC, ¿cierto? También otro sistema de CDC es, creo que es Airbyte. ¿Listo? Ese es otro sistema de Chain Data Capture que me permite pues como mandar, como lo muestra aquí, de múltiples fuentes a otra fuente de datos, los cambios que se vayan generando en estos de acá. ¿Listo? Entonces, digamos que por ese lado, tenemos como la implementación como de varios casos de uso. Ahora, aquí en pantalla, de pronto no se ve mucho. Vamos a ver si lo puedo ampliar. Ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos una base de datos Amazon Aurora, ¿cierto? Esa base de datos Amazon Aurora va a ir conectada a un IMR. Ese IMR ya sabemos que a partir de la versión 5,28, ¿cierto? Tenemos integración nativa con Apache Hudi, va a subir un clúster. Ese clúster o ese servidor que está monitoreando pues como los eventos de la base de datos va a permitir sincronizarlos, ¿cierto? Usando la tecnología de Apache Hudi en un almacenamiento objetual como lo puede ser Amazon S3, ¿cierto? Donde se van a estar escribiendo los archivos en formato Parquet, ¿sí o qué? Y a su vez se va a estar sincronizando esos archivos que ven acá y los va a estar catalogando, ¿cierto? Ya sabemos que es catalogar datos, ¿cierto? Y pues esto a su vez
se va a convertir en la fuente de información de la verdad de mi empresa, donde yo voy a poder conectarlo, bien sea con servicios para explotarlo con queries, que puede ser Amazon Athena, o pues para todo el tema de BI, Analytics, que puede ser con un Redshift. Entonces vemos que tenemos una flexibilidad de que podemos usar Redshift, podemos usar un almacenamiento objetual, podemos usar un cluster EMR y podemos usar Apache Hudi para la sincronización de datos y tener un lakehouse. ¿Listo? Entonces eso pues como por este lado. Acá tenemos otra posible arquitectura de un lakehouse, ¿cierto? Entonces tenemos una base de datos transaccional que es una MySQL y que está montada en una RDS de AWS, ¿cierto? Resulta que hay un servicio que se llama AWS Database Migration Service que me permite hacer todo el tema de captura de datos o CDC que se modifican aquí pues en mi base de datos. Es un servicio de AWS, claramente, ¿cierto? Entonces este servicio sube una máquina, esa máquina va conectada a unos endpoints que va a tener un endpoint de un source, que ¿cuál es el source? La RDS. ¿Y cuál es el target? El target va a ser Amazon S3, ¿cierto? Y pues a partir de esos logs que se vayan generando acá a nivel de transacciones, pues este servicio va a estar escuchándolos y los va a estar enviando a su target, ¿cierto? A su objetivo. Entonces, digamos que así puede ser un posible funcionamiento, ¿cierto? Aquí, antes de llegar al target como tal que es S3, el target aquí no sería S3, sino que sería Kinesis, ¿cierto? Que envía también todo el tema de eventos y los envía a una AWS Glue, que AWS Glue sabemos que es un servicio TL serverless que se encarga de procesar información, ¿cierto? Entonces, cada que les llega un evento, por ejemplo, acá, él lo que estaría ejecutando es un código, me imagino, en Python o Scala que tenga Apache Hudi eh, integrado y que estas tareas que hay acá se sincronicen acá en mi bucket, ¿cierto? Y que a su vez catalogue los datos en un data catálogo de Glue y que este a su vez pueda ser consumido por una tina, ¿cierto? Sabiendo dónde están los datos, ¿sí o qué? En el S3 y que los pueda ver pues, como un analista de datos en este caso, ¿sí o qué? Entonces digamos que esta es otra posible arquitectura de un lakehouse, ¿cierto? Ahora, son lakehouse, por ejemplo, que, bueno, no es el super lakehouse, pues porque yo por acá no veo todo el tema de gobierno de datos, ¿cierto? Que ya lo vimos pues como en la clase pasada con qué servicio se hacía. ¿Alguien se acuerda de qué servicio usamos para todo el tema de gobierno de datos en AWS en la clase pasada? Nadie. ¿Hay algo en el chat? ¿No se acuerdan? Nada, no se acuerdan. La Ah, sí, ya. information. Lake Formation, sí. Gracias, Sebas. Exacto. Entonces, la information, por ejemplo, aquí no está por ningún lado, ¿cierto? Podríamos tener un la information para todo el tema de el gobierno de datos. Listo. Entonces, bueno, esto por estas posibles arquitecturas de por acá. Bueno, resulta que Apache Hudi también tiene todo un tema a nivel interno de cómo escribir, ¿cierto? Entonces, los tipos de tabla de Hudi definen cómo se indexan y cómo se distribuyen los datos en el servicio de almacenamiento, bien sea un S3, un Cloud Storage o un HDFS. Existen dos, ¿cierto? Está el copy and write, que su abreviatura sería como un COW, y aquí es donde los datos se almacenan en un formato columnar, Parquet, ¿cierto? Y cada actualización crea una versión de los archivos durante la escritura. ¿Listo? Y está el otro tipo, que es el Merge on Read, que
lo diría Fercho, pues aquí More, y los datos aquí es donde se almacenan utilizando una combinación de formatos columnar, Parquet y filas en formato Auro, y las actualizaciones se registran en archivos Delta basados en filas y se compactan según sea necesario pues para crear nuevas versiones de archivos en columnas. Entonces digamos que de pronto ustedes pueden entrar más a profundidad si les interesa pues como todo este tema a nivel de, venga, eso cómo funciona por detrás, ¿cierto? Pero digamos que las características básicamente son estas. ¿Listo? Y bueno, ¿qué competencia tiene Apache Hudi? Tienen competencia. Esa competencia viene de otras herramientas que me permiten hacer lo mismo, como Apache Iceberg, que ya sabemos que fue creado por Netflix, y Delta Lake, ¿cierto? Que es una tecnología creada por el equipo de Databricks. Preguntas hasta acá. Sin preguntas. Vamos bien. Bueno. Vamos bien, vamos bien. Voy a proyectar mi pantalla again. Y la idea es que de pronto nosotros hagamos el día de hoy como un símil con lo que ustedes necesitan hacer para su trabajo final y cómo sería pues como una posible propuesta de arquitectura. Es que vamos a crear un diagrama existente. Playhouse. Bueno, entonces vamos a implementar un Lighthouse en la nube de AWS. Listo. Entonces, ¿qué servicios podríamos tener? ¿Qué posibles servicios podríamos tener? Lo primero es que voy a usar raw.io para de pronto hacer como todo este tema de la diagramación, ¿cierto? De la arquitectura, donde yo puedo aquí jugar con todo el tema de grupos y tal, ¿cierto? ¿Dónde estarán los grupos buenos, hombre? Vamos a darle más formas. En más formas uno puede habilitar un montón de características ya definidas. Voy a aplicar. Entonces, muchachos, general. No. Ups. Entonces, como va a estar en AWS, yo necesito poner algo que sea AWS. Encuentro la nuevecita esta. Este es mi marco, ¿cierto? Que indica básicamente yo en qué nube voy a trabajar, ¿cierto? Si voy a trabajar on-premise o si voy a trabajar en qué nube, ¿cierto? En este caso, pues vamos a trabajar en una cuenta, en una nueva AWS. En esa nueva AWS, yo voy a decir, por ejemplo, que voy a tener una RDS. ¿Sí o qué? Ese RDS, yo voy a decir que va a ser una Postgres, una Aurora Postgres. Listo. Entonces, listo. Ya tenemos como una fuente de datos. Una fuente de datos que, ¿de qué tipo? Transaccional eh, en mi nube, ¿cierto? Entonces, vamos a meterle otra cosa que sea, por ejemplo, un CSV o un Excel, no sé, por acá, Excel, que va a ser otra fuente de datos, ¿cierto? Pero esa fuente de datos viene desde un premise. Entonces, por ejemplo, yo aquí vuelvo a poner groups y me busco el que sea un premise, por ejemplo, este, ¿sí? Okay.
Entonces ya sabemos que esto nos viene de on-premise. Vamos a mandar esto hacia atrás. Vamos a subir esto un poquito. Entonces tenemos una fuente de datos transaccional y una fuente de datos semiestructurada que vamos a decir, no sé, es un archivo tipo CSV que viene desde on-premise, ¿cierto? Entonces, listo. Ya tenemos, digamos, dos fuentes de datos. ¿Sí? Ok. Entonces, esas dos fuentes de datos van a alimentar todo un proceso de Chain Data Capture, ¿cierto? Mm, bueno, esto puede ser otra estrategia en sí, pero bueno. Ahora, entonces, para hacer todo el tema del CDC, yo necesito una cosa que se llama Database Migration Services, ¿cierto? Database Migration Service. El icon porque no aparece, no aparece en draw.io. Peguemos esta vaina. ¿Saben qué? Más bien esto no, pronto nos confunde. Más bien, pongamos otra base de datos. Y esta puede ser una MySQL, no sé, ¿cierto? Y digamos que, no sé, mobile. Digamos que esta MySQL es alimentada por una app mobile que yo tengo, ¿sí o qué? Que mi empresa o mi organización tiene. Y no sé si me aparece Page. Y voy a tener otra fuente de datos, esto de copiar, a ver si esto sí, Bendy. Clipboard, que me entiendan acá con eso. Y voy a tener una web application, ¿cierto? Que va a ser alimentada por y que va a estar alimentando una Aurora Postgres, ¿cierto? Entonces, esto a su vez, este DMS, que es su abreviatura, ¿cierto? Que es Database Migration Services, va a permitir hacer un proceso de CDC, ¿cierto? Pero yo lo voy a poner aquí así, le voy a dar Enter y le voy a decir que esto va a ser un proceso de CDC, ¿cierto? De Chain Data Capture. Este proceso, entonces, va a estar alimentado por dos sources, ¿cierto? Por dos endpoints. Esos dos endpoints van a permitir saber cuándo se modifica, cuándo se elimina y cuándo se insertan los registros en cada una de estas fuentes de datos, ¿cierto? Que son dos bases de datos transaccionales. Ahora, pues entonces, ¿yo qué necesito hacer acá de pronto? Yo necesito de pronto eh, cada que me llegue un nuevo evento, ¿cierto?
que haga un chase data capture y lo almacene en un storage, ¿cierto? Voy a poner ese 3, por ejemplo, y vamos a almacenar esto aquí, esos eventos que me vayan saliendo de estas dos bases de datos, y lo voy a poner a esto que va a ser un almacenamiento de datos crudos, ¿cierto? ¿Cierto? Que se le puede decir raw, ¿ok? Y aquí vamos a almacenar en formato Parquet. Listo. Cada que se genere un evento de inserción, esto me lo va a capturar, o de eliminación o de modificación, me lo va a capturar, va a decir qué tipo de evento es y me lo va a almacenar en un archivo Parquet acá. ¿Sí o qué? Entonces se van a ir apilando los archivos Parquet. Ahora yo necesito implementar todo el proceso con Apache Hudi para poder tener un Lakehouse y no un Data Lake, ¿cierto? Ahora, a este proceso de pronto sería interesante ponerle todo un tema de un almacenamiento en Blazor a partir de unas políticas, no sé. Si yo a partir de los archivos que tengo hace 10 años aquí almacenados, ¿cierto? No necesito como esa trazabilidad de hace 10 años, pues puedo almacenar esa información en un laser, ¿cierto? Podría ser una opción, porque esta opción es mucho más barata. Lo que pasa es que la recuperación de datos se tarda más, entonces por eso es más barata, ¿listo? Pero esto podría ser una posible opción, ¿cierto? La voy a quitar, ahorita la podemos volver a poner. Entonces voy a almacenar aquí en Parquet y yo voy a poner, por ejemplo, un servicio de un EMR, ¿cierto? Ese servicio, ese EMR es un cluster que tiene integración nativa con Apache Hudi, ¿cierto? A partir de la versión 5.28 y que va a estar corriendo, ¿cierto? Va a estar ejecutándose siempre. Vamos a decir que va a estar ejecutando siempre, ¿cierto? Entonces acá voy a poner, por ejemplo, y decirle que esto es un EMR, ¿cierto? Que corre Apache Hudi. Listo. De pronto sería bueno como poner Apache Hudi icon por acá para llevárnoslo. Copy. Esto no está quedando bien. Va a tener Apache Hudi. Listo. Y lo más seguro es que, bueno, de pronto puede tener Spark también, pero digamos que únicamente va a tener Apache Hudi. Listo. Entonces, digamos que esto va más o menos por acá, ¿cierto? Listo, entonces hasta el momento tenemos mis fuentes de datos, mi servicio de Chain Data Capture, mi servicio de almacenamiento de datos crudos y mi EMR que contiene unos procesos que se ejecutan con Apache Hudi, ¿cierto? Que es lo que permite integrarme o ponerle esteroides a mi data lake, ¿cierto? Y volverlo un lakehouse. Entonces, acá yo necesito otro S3, ¿cierto? Buscamos S3 y ese S3 va a ser el S3 de results o zona de resultados, ¿cierto? Y aquí voy a almacenar en formato Parquet Hudi. ¿Listo? ¿Quién va a almacenar eso? Este señor que está corriendo mis procesos, ¿cierto? En Apache Hudi va a tomar como fuente de datos lo que haya acá, ¿cierto? Lo va a particionar, bien sea por algún, algún dato columnar, no sé, por ejemplo, si en mi base de datos aquí tenemos como una base de datos de cliente, por ejemplo, y tenemos el dato de país, ¿cierto? De dónde es el cliente, pues acá lo vamos a poder de pronto particionar o especificarle a Apache Hudi que particione por cliente, ¿cierto? Por país, ¿cierto? Perdón, por país. Y acá en mi zona de resultados, lo que voy a poder visualizar van a ser los clientes o los datos particionados por país, ¿cierto? Puede ser el acrónimo, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, entre otros,
¿cierto? Entonces, digamos que de esta forma podría funcionar. Entonces, listo, ya tenemos mi almacenamiento de resultados. A esto le podemos meter entonces un consultor que se llame Athena, que se integra muy fácil con, con el S3, ¿cierto? Voy a ponerlo por aquí. Aunque creo que primero habría que hacer una catalogación de datos, sería mejor. Entonces vamos a poner loop y en loop vamos a poner el data catálogo, ¿cierto? Esto debería catalogarme mis datos, ¿cierto? Listo. Entonces ya tenemos un catálogo de datos que es donde tenemos la metadata de mis datos y esa metadata pues hace referencia a algo que está acá, ¿cierto? Entonces Athena de pronto puede venir, consultar aquí y ya como si sabe dónde está la información almacenada acá, pues entonces ir a buscar en esa zona de resultados y devolver una posible respuesta. ¿Listo? Ahora, acá yo de pronto puedo ya usar servicios como de visualización de datos, puede ser un Power BI, creo que aparece acá, Power BI. Puede ser un Power BI que tenga un conector para Tina, puede ser lo que vimos la clase pasada, un superset, ¿cierto? Es otro servicio. Vamos a ver si me copia por Dios. Es otro servicio que es open source y que me permite conectarme a Tina para hacer todo el tema de reportes y demás. La versión paga de esto creo que se llama Preset, que es creada por el mismo. Ah, ¿no es Preset? Si no se las demo. Sí, es Preset. Es este. ¿Qué es? Por ejemplo, nosotros recuerdan que montamos Superset, pero ustedes vieron que nosotros lo estábamos administrando sus capacidades por medio de un Docker, ¿cierto? Lo que pasa con Preset es que ya se vuelve un servicio que es autogestionado, ¿cierto? Y que es pago, ¿ok? Entonces, de pronto, pues, al ser pago ya no nos toca, pues, como que lidiar con todo este tema con todo este tema de, venga, yo cómo lo despliego, qué capacidades le doy, cómo balanceo, entre otras cosas, listo. Entonces, de pronto, como que para conocimiento general lo conozcan y tengan opciones de todo el tema de visualización de datos, cómo lo pueden hacer, ¿cierto? También existe Tableau, bueno, en realidad existen muchas opciones para podernos conectar a esto. ¿Listo? Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, digamos que hasta ahí ya estamos cumpliendo con todo el tema de un posible Lighthouse, ¿cierto? Y ya de pronto conocen cómo se puede ver posiblemente una arquitectura para esto, ¿cierto? Ahora, de pronto acá podemos entonces hacerla crecer con esto que se llama Lake Formation, que el Lake Formation le apuntaría básicamente a mi zona de resultados para garantizar todo el tema de gobierno de datos, ¿cierto? Y de pronto Lake Formation creo que le debería apuntar es a esto. Esta a su vez le debería apuntar es a este. Entonces vamos a moverlo. Vamos a mover esto un poquito para acá.
Listo, entonces le apunta al gobierno de datos, este gobierno de datos lo filtra, este a su vez va y le dice al data catálogo, hey, ¿ustedes dónde tienen esos datos? Y el data catálogo va al bucket, los busca y devuelven una respuesta, ¿cierto? Más o menos podría ser pues como algo de esta forma. Y de pronto también podríamos tener un S3 laser acá en la zona de RAW, e incluso esta zona también le podría apuntar a un laser para almacenar pues como datos y tener una réplica, ¿cierto? A nivel de seguridad de información o respaldo de datos. Entonces digamos que acá podría ser como eh, laser. eh, una política yo qué sé, esto puede ser 5 años, puede ser. Listo. Entonces, digamos que a partir de 5 años se va a almacenar información acá, no sé, ¿cierto? Por decir algo. Importante, muchachos, cuando ustedes como que están diseñando una arquitectura, eh, busquen puntos de fallo, ¿cierto? O cuellos de botella. Por ejemplo, esos cuellos de botella, ustedes pueden empezar a preguntarse como, bueno, ¿qué pasa si yo elimino este componente de acá? ¿Todo mi lakehouse se cae? Si la respuesta es sí, pues entonces hay que empezar a pensar cómo carajo yo voy a hacer que eso no pase, ¿cierto? Si este componente falla. Si esto falla, tengo un respaldo, ¿cierto? Si esto falla, ¿qué pasa? ¿Cierto? Si esto falla, ¿qué pasa? Si esto falla, ¿qué pasa? Entonces, digamos que ese tipo de cosas los pueden ayudar a usted a crear arquitecturas resilientes y a repensarlas de una forma más pausada para que sea resiliente a fallos, ¿cierto? Entonces, digamos que una posible arquitectura para un lakehouse en AWS se puede mirar de esta forma. ¿Listo? Teniendo gobierno de datos, teniendo respaldo de datos, catálogo de datos, clúster en EMR con Apache Hudi para la sincronización de datos a nivel de registros. Bueno, todo el tema de Chain Data Capture por medio de este servicio que se llama DMS y teniendo unas fuentes de datos, ¿cierto? Entonces, digamos que porque estamos haciendo como este ejercicio acá, nosotros para la próxima clase les vamos a tener preparada un Lakehouse, una demo con Lakehouse, donde ustedes van a poder visualizar ya eso a nivel técnico, ¿cierto? No se la pierdan. Eh, pero en esta clase era importante que ustedes supieran cómo maquetar, qué herramientas usar, cómo pensarla, porque de pronto les va a servir para todo el tema del trabajo final. ¿Listo? No sé mucho si hay preguntas hasta acá. Todo bien. Listo, muchachones. No sé, Diego, Simon, si tienen algo pues como por complementar, por agregar. Si no, es todo pues como de mi parte, muchachos. No sé si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia. No, pues yo creo que sería todo, Pipe. No sé si los muchachos tienen alguna duda, inquietud, sugerencia. Listo, muchachos, no siendo más entonces, si no hay ninguna duda, les regalo 15 minuticos ahí de su tiempo y nos vemos la próxima clase para entrar ya en materia pues como con la demo técnica. Listo. Muchas gracias por la asistencia, chicos, y que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana. Listo, gracias, Pipe. Igualmente, que estés muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego.
Chao, muchachos. Saludos, muchas gracias.